Plaza Podcast. La entrevista de Alicante Plaza. Esta semana tenemos en la entrevista de Alicante Plaza a Salvador Martí, presidente del Intercity. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Perfecto, con ganas de tener esta entrevista. Igualmente, hemos tardado en ponernos de acuerdo para hacerla. Bueno, hablabas un poco, ¿no? Esto no lo tenía en el guión, ¿no? Pero fuera de micro, pues hablábamos un poco de las críticas que hay a veces al Intercity y demás, ¿no? Dices que cuando te paran por la calle no es para insultarte, ¿no? Me has dejado tranquilo, ¿no? ¿A qué crees que se deben, ¿no? Tantas críticas y tantos movimientos haters, ¿no? Bueno, o sea, si son críticas de la ciudad, pues bueno, pues evidentemente existen rivales deportivos, única y exclusivamente deportivos. Y bueno, hay gente que a lo mejor pues intenta desahogarse su frustración de la semana insultando por internet o por Twitter o por Instagram, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte del espectáculo del fútbol, ¿no? O sea, creo que hay cosas que la sociedad debería de corregir, ¿no? Porque desgraciadamente pensamos que pagamos una entrada para un campo de fútbol y tenemos derecho a insultar y agredir verbalmente a cualquier persona solamente por el hecho de desahogarte un fin de semana y porque has pagado una entrada de 5 euros para ver un partido de fútbol, ¿no? Y creo que eso es algo que se tiene que acabar. Pero tanto en un campo de fútbol como en las redes sociales, ¿no? Tú puedes estar a favor o en contra de cualquier opinión, de cualquier gestión, de cualquier equipo, pero bueno, siempre y cuando te expreses libremente y con el respeto, pues no hay ningún problema. Pero bueno, es parte del espectáculo del fútbol y hay que vivir con ello. No obstante, también puedo decirte que son 4 personas las que insultan y el resto de las personas, pues bueno, ven a Intercity un competidor deportivo en una ciudad en la que mayoritariamente ha sido y será herculana y bueno, pues el 99% o el 99,9% de la sociedad respeta a sus rivales deportivos. Como puedes ver, Víctor ha cerrado la puerta del estudio por si vienen, ¿sabes? Así que tranquilo. Seguro que nos defenderemos. Gestionar un equipo de fútbol es como parecía, o sea, cuando te embarcaste en esta aventura, ¿creías que era de una forma y es diferente, es más compleja? Es más compleja y a medida que vas subiendo de categoría, pues todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros empezamos hace 7 años, o ya vamos a empezar la 8ª temporada, pues empiezas en primera regional y aunque eres un equipo nuevo y juegas contra equipos más veteranos, pues es un deporte muy amateur, ¿no? Pero a medida que vas subiendo de categoría, en tercera ya te vas dando cuenta de que hay equipos ya más maduros, con mucha historia. Cuando llegas a segunda ref, pues ya te enfrentas con equipos pues, con 100 años de historia, ¿no? Como hemos jugado con nuestros vecinos del Hércules. Y ya cuando llegas a primera ref, pues juegas contra equipos como el Málaga, el Córdoba, el Castellón, y la dimensión es tremenda. O sea, nosotros hemos pasado en 3 años de jugar en campos con 500 personas a 25.000. Entonces, bueno, todo se magnifica, todo es más importante, pero al final, quitando cómo se dimensiona, ¿no? el ser un equipo de fútbol, la gestión es exactamente igual que cualquier empresa. Gestionar personas, porque cada persona no son máquinas que juegan al fútbol, todos tienen sus problemas, tienen su día a día, intentas resolverlos, hacerles el día a día lo más fácil posible. Y luego, bueno, un factor muy importante que en una empresa sucede, pero con menos magnitud, ¿no? Es que aquí puedes hacer lo que quieras, pero la pelota da el palo y entra. Y has hecho una gestión magnífica y si da el palo y sale, pues eres un mal gestor, ¿no? Y es parte del juego. Pero bueno, lo sabíamos y seguimos aquí, porque nos gusta, nos va la marcha, ¿no? ¿Por qué te metiste en este jardín? O sea, ¿cómo surge la idea de, oye, voy a montar un equipo de fútbol, ¿no? Pues yo no he jugado nunca al fútbol, ¿vale? Pero siempre me ha gustado el fútbol como espectador. He sido abonado del Hércules, evidentemente, desde pequeño. Y pues fue en el partido del playoff. El partido del playoff del Hércules de hace aproximadamente, creo que fueron 10 años. Que bueno, que dije, oye, pues, ¿y por qué no hay otro equipo más en la ciudad? ¿Por qué no hay otro equipo más importante? Y empezamos como un juego.
empezamos con un juego, si te digo sinceramente, pensando que no íbamos a llegar a ni tan siquiera a poder competir un partido contra el Hércules, o sea, porque lo ves a años luz, ¿no? O sea, ves en el estadio y tú empiezas en un polideportivo con un campo, con un césped que era solo caucho, o sea, y dices, es imposible, pero bueno, juegas y ganas y asciendes. Y al año siguiente, pues venga, pues vamos a seguir y vuelves a ganar y vuelves a ascender. Y aunque evidentemente no ha sido un camino de rosas, pero lo que empieza como siendo un juego, pues al final dices, oye, que cada vez estoy más cerca, pues hasta que no solamente lo alcanzas, sino que deportivamente pues estás una categoría por encima del equipo de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues lo que empieza eso, como siendo un sueño, pues al final me dedica una parte muy importante de mis horas laborales, de sueño y de fines de semana y todo. Al final se convierte esto como un estilo de vida, ¿no? El tema del fútbol. Antes has dicho, ¿no?, que tú puedes gestionar de una forma, pero vosotros los ejecutivos de los equipos de fútbol pues no estáis en el campo, ¿no? Evidentemente, no podéis hacer que la pelota entre, ¿no? ¿Hasta dónde entra la gestión de un equipo de fútbol? ¿Cómo repercute, mejor dicho, la gestión de un equipo de fútbol, la gestión de la ejecutiva a los resultados? Bueno, o sea, es difícil de valorar, pero sí que afecta, ¿no? O sea, si tú tienes a tus jugadores motivados, incentivados, cómodos, o los tienes enfadados porque el día a día es malo, pues todo esto, o sea, todos los pequeños detalles, desde que el entrenador tenga todas las herramientas, el jugador tenga sus utilleros, sus fisioterapeutas, el cuidado del jugador, todo esto afecta milisegundos en el tiempo de reacción. En un tiempo de reacción, en un control de una pelota, hace que el control sea bueno o sea malo, ¿vale? O sea, es difícil de medir, ¿no? O sea, no se gana un partido porque el fisioterapeuta sea mejor o peor, ¿vale? Pero la suma de todos esos pequeños detalles sí que hacen ganar partidos y ganar campeonatos. Eso es una tara que tiene todavía Intercity. O sea, Intercity tiene que mejorar muchísimo el día a día, ¿vale? Por la falta de experiencia del equipo gestor, o sea, por mi falta de experiencia, pues al final, al principio entendía, dice, bueno, pues esto es muy sencillo, ficho a los mejores jugadores y con los mejores es más fácil. Y es cierto, ¿vale? Y suele funcionar, porque al final, si tú tienes a los mejores jugadores, sueles ganar el partido. Aunque no son matemáticas, no es una ciencia exacta, pero suele ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que vas subiendo de categorías y ya no puedes tener a los mejores jugadores. Ya no los puedes tener porque hay equipos más grandes, que tienen más presupuesto, más historia, y los jugadores importantes prefieren jugar en estos equipos con un estadio con 30.000 personas que en el campo de Intercity, que ahora van 1.000, y es normal. Entonces, bueno, ahí sí que tienes que contrarrestarlo con sumar puntos, ganar milisegundos con los jugadores, con el día a día, ¿no? Y para igualar las fuerzas. Y bueno, yo creo que eso es una tarea pendiente que tenemos, que la vamos mejorando, pero el equipo gestor, yo el primero, tenemos que interiorizar este día a día de nuestra plantilla, mejorarlo para seguir creciendo. Porque hemos crecido tan rápido deportivamente que todavía nosotros somos unos niños de historia y el equipo gestor tiene todavía mucho que aprender. ¿En qué tiene que mejorar el equipo gestor en el día a día, ¿no? Es decir, ¿qué taras ves que fallan? Bueno, este año ya tenemos campo de entrenamiento, antes no lo teníamos, pero todavía faltan muchas cosas. O sea, faltan más médicos, más servicios para el equipo, falta mejorar el tema social. O sea, estamos muy lejos de la ciudad, estamos muy lejos del aficionado. O sea, hemos metido la cabeza en el primer equipo en ganar partido, y nos hemos olvidado de que esto es o sea, que la afición también suma puntos, ¿no? Tenemos que ser más proactivos en la generación de aficionados, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible que una persona de 30 años o de 40 o 46 como tengo yo cambie de equipo, porque tú no eliges cambiar de equipo. O sea, el aficionado del Intercity son los niños que están estudiando ahora, que van a entrenar a las academias de Intercity, y esos niños, esos son del Intercity.
O sea, esa es... Intercity tendrá una afición dentro de 5, 10, 15 años y tendrá una afición que si seguimos haciendo las cosas bien y si seguimos mejorando, pues poco a poco no es imposible llegar a ser un Hércules, ¿no? Ni tampoco tenemos ese objetivo, pero sí que tenemos muchísimo por crecer. Cuando empiezas de tan abajo solo puedes crecer, ¿vale? Entonces tenemos que mejorar el tema social, tenemos que mejorar el césped, pero es que claro... cuando todavía no tienes ingresos recurrentes, pues cambiar el césped es un 20% del presupuesto del club. Entonces, al final tienes que tomar decisiones de tengo que pagar errores del pasado, tengo que cambiar el césped, pero si hago todo esto no puedo fichar a nadie. Y si no ficho a nadie no puedo competir. Entonces, ¿para qué quiero el césped? O sea, sobre el papel es todo muy sencillo de todas las cosas que hay que arreglar, pero luego tienes el dinero finito, o sea, no y cuentas con unos ingresos que a veces se cumplen y otras veces no, igual que la pelota, cuando entra o no entra le pasa también al dinero y bueno, hay que hacer unas previsiones más conservadoras y lo que te digo, o sea, desde el césped, que es importante para la manera de jugar, hasta el campo de entrenamiento y el día a día del equipo. Sin dejar, evidentemente, el tema social. El tema social creo que es muy importante hacer foco en los colegios, en los niños, que vayan a ver a Intercity, que vean que hay otra opción, que es compatible con la una con la otra. O sea, se puede ser del Hércules y se puede ser del Intercity, y también del Lucentum, y ir al balonmano, ir al badminton. O sea, existen muchos deportes en la ciudad de Alicante que son compatibles el uno con el otro. Creo que es algo maravilloso, ¿no? El fin de semana dedicarlo a ver o practicar deporte. Lo comentábamos fuera de micro, ¿no? Hace como 1 año y medio así, ¿no? Escribí un artículo, no me acuerdo cómo se titulaba, ¿no? Creo que se llamaba el Intercity y el Día de la Marmota o algo así, no me acuerdo, ¿no? Y digamos que pues la turba herculana no me deja de recordar ese artículo cada día, y cada día que salen determinadas noticias, ¿no? Pues lo recuerdan, ¿no? Ahí pues decía que la gestión del Intercity pues era positiva y demás, ¿no? Digamos que los haters vuestros pues siempre sacan noticias de determinados medios que tienen que ver pues con impagos, por ejemplo en el tema del fútbol base y demás. ¿Crees que ahí puede estar fallando lo que tú dices de no saber gestionar el tema económico de, oye, tenemos X ingresos, tenemos X pérdidas? ¿Crees que ahí está fallando? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que esto es como una empresa. Nosotros ahora vamos a abrir un bar, una cafetería, un restaurante. Lo ideal y en tu plan de negocios es, bueno, voy a abrir el restaurante, mañana se va a llenar el restaurante y empiezo a ganar dinero. Pero la realidad no suele ser así, ¿vale? O sea, necesitas un periodo de tracción. Un periodo de tracción significa hacer clientela, que va a pasar mucha gente por delante, no le gusta o el menú o la marca del restaurante y se va a ir. Tienes que ir fidelizando a los clientes y con el paso del tiempo tendrás unos ingresos recurrentes. Hasta que no tengas esos ingresos recurrentes vas a perder dinero. Entonces tú tienes un plan en la cabeza en el que dices, voy a ganar dinero a partir de aquí, pero eso se puede cumplir o no, y eso es parte de la magia de los negocios. O sea, y además no hay una ciencia exacta, porque si la hubiera todo el mundo haría la misma. O sea, no hay ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos dónde empezamos a ganar dinero, que es en segunda división. Hasta entonces es imposible. Es imposible. O sea, un equipo no hay ningún equipo en primera ref que gane dinero. Es totalmente imposible. Y en segunda ref tampoco. Entonces, bueno, pues esto genera una fricción en retrasos en los pagos que tienes planes, evidentemente. ¿Por qué? Porque si no tienes un plan, pues lo que tienes que hacer es cerrar la persiana. Porque tú tienes un restaurante, la gente no entra y no tienes un plan para que la gente entre, tienes que cerrar, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros tenemos un plan. Tenemos un fondo de Dubái que lleva ya 2 años inyectando dinero en el club. Lo que pasa es que luego hay cosas que también se nos escapan de las manos que generan retrasos. O sea, si yo tengo una previsión de ingresos, por ponerte un ejemplo, de $500,000 euros mensuales y el fondo se retrasa 3 meses por temas burocráticos, generas un déficit de $1,5 millón solamente en 3 meses. Es que aquí las cantidades en estas categorías son importantes. Entonces, bueno, yo creo que el estar dentro de un club como Intercity tiene cosas bonitas, ¿vale? Porque estás creando una historia que no tiene, pero también tiene riesgos, evidentemente. Tiene riesgos. No obstante,
nosotros, aquí en el fútbol hay una cosa que creo que también la federación lo hace muy bien. Tú a 30 de junio o pagas o no sigues jugando. O sea, tú tienes un timeline, una línea roja que no la puedes cruzar. Si el 30 de junio no has pagado, el club desaparece. Entonces, bueno, pues trabajamos para que eso no ocurra, y no va a ocurrir, evidentemente, ¿no? También es cierto que también nosotros hemos decidido un camino, porque yo no voy a hablar de otros clubes, pero nosotros hemos elegido el camino de ser transparentes para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Y significa que lo contamos todo. Entonces, al contarlo todo, pues salen de tus vergüenzas. Cuando tú te desnudas de alguien, pues como no tienes un cuerpo perfecto, pues sale todo. Hemos elegido ese camino. Y ese camino significa que de vez en cuando, pues alguien te tiene que... Y además es que es bueno. Es que eso es bueno. Es bueno que te digan y que te recuerden en los medios lo que estás haciendo mal. Porque es la única manera de solucionar los problemas. Porque si nadie te dice lo que estás haciendo mal, pues se queda en el cajón. Se queda en el cajón y no se resuelve. Y se queda ahí la deuda y no se paga. No, tienes que tener esa presión. Y esa presión creo que es buena por parte de los aficionados, por parte de los aficionados rivales y sobre todo también por los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que dar también sus golpecitos y decir cuando las cosas no están mal, que parte de la función de los medios es no solamente la información, sino la crítica, ¿no? Y cuando hay una cosa que se está haciendo mal, ponerla encima de la mesa y que el equipo gestor veamos dónde está el problema y tener un plan para solucionarlo. ¿Que se va a solucionar? Sin lugar a dudas. Si no, pues como cualquier negocio, te toca cerrar, pero esa no está en la hoja de ruta. O sea, ¿crees que, por ejemplo, el tema de bienestar de los empleados, en el sentido de, oye, sentirse bien retribuidos y demás, ¿crees que esa es una asignatura pendiente? ¿Por qué te digo esto? O sea, al final, para vosotros tiene que ser complicado, y para los empleados más, o cómo se lo toman los empleados cuando les decís, oye, este mes también hay atrasos, ¿no? Es decir, ¿crees que evidentemente eso es una cosa a mejorar, ¿no? Y os gustaría que fuese de otra forma. Claro, o sea, nosotros antes de tener los problemas con los retrasos de los ingresos pagábamos siempre el día 25. O sea, el día 25 cobraban la nómina. No obstante, también es cierto que no es una sorpresa para nadie de los que están en Intercity. O sea, cuando nosotros vamos a contratar a una persona decimos, vienes a un club especial, vienes a un club distinto, ¿vale? En el cual puedes tener estos problemas, pero al final mira, nosotros, por ejemplo, los jugadores ahora tienen 2 meses de retraso, ¿vale? La semana que viene esperamos ponernos al día, ¿vale? Y los empleados, algunos también tienen 2 meses de retraso y algunos 3. Pero estos empleados saben dónde están y saben que para estar en Intercity está en la hoja de ruta. ¿Que queremos solucionarlo? Sin lugar a dudas, pero que no es ninguna sorpresa. El que tenga que vivir al día a día se tiene que ir a otro sitio, porque ahora mismo estamos en un periodo de cuadrar nuestras cuentas. Entonces, bueno, también es cierto que, bueno, que hay una directiva que cuando hay un incendio con alguien, pues no dejamos a nadie en la calle. No dejamos a nadie en la calle ni nada, o sea, a nivel personal el Consejo de Administración ha ayudado a mucha gente y lo seguirá haciendo, evidentemente. Planteabas un tema interesante, ¿no? Que es la situación de la primera ref, ¿no? Para que los oyentes lo sepan, por si alguno no lo sabe, corrígeme si me equivoco. Este tema ya sabemos que nuestro amigo Óscar Manteca sabría mucho más, ¿no? Pero antiguamente la primera ref era la segunda B, ¿no? La tercera categoría del fútbol español, y lo que se hizo fue, creo que a raíz de la pandemia, ¿no? Porque hubo equipos que se quedaron colgados con la interrupción se crearon 2 categorías, que era la primera ref y la segunda ref, ¿no? La segunda ref es donde está el Hércules, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y lo que tú dices de que es muy complicado ganar dinero en primera ref, y no solo es complicado ganar dinero, sino que la mayoría de equipos pues dicen que se pierde. Es decir, que la categoría en sí, el modelo, recordemos que lo creó pues, la federación que ahora mismo está saliente, con este caso de corrupción, es un modelo fracasado. ¿Crees que es un modelo fracasado? ¿Y en qué debería mejorar para que evidentemente los equipos no pierdan, ¿no? Ya que no ganan, pues que por lo menos no pierdan, ¿no? Mira, en la segunda B habían 80 equipos, ¿vale? Con el objetivo, los 80, de subir. Porque a partir de segunda división ganas dinero con los derechos de televisión. Ahora hay 40.
con lo cual es más difícil, porque parece más fácil, ¿no? Pero no, es que los 40 son los 40 mejores. Entonces ya no hay equipos pequeños en primera red. Entonces juegas contra unos equipos con unos presupuestos iguales que los tuyos o más grandes y que todos están perdiendo dinero y necesitan subir para dejar de perder. Entonces esto te condiciona en tus decisiones. ¿Por qué? Porque dices, te voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer la plantilla para el año que viene y nos vamos a gastar 2 millones de euros en plantilla. El director deportivo, pues como norma general, aunque lo bonito del fútbol es que con un presupuesto pequeño puedes quedar campeón, pero no es lo normal. O sea, el Madrid y el Barça ganan siempre porque tienen un presupuesto más alto. De vez en cuando sale pues un Girona, ¿no? ¿Vale? Pero como norma general no es lo habitual. Entonces dices, me gasto 2 millones y los tiro porque no voy a subir y sigo perdiendo dinero, o intento subir y me gasto 4. Claro, el problema es que eso lo hacen muchos. Todo esto hace encarecer los jugadores. Los jugadores ganan más dinero y al final fichas a los mismos. Pero en vez de por 50.000, pues les pagas 100.000. Pero si no haces eso, pues te quedas en el vagón de cola y desciendes. Y entonces ya estás a 2 pasos de estar sostenible. Entonces es una competición muy complicada en ese sentido. Que si quieres intentar, te tienes que hipotecar. Y claro, nosotros el primer año nos gastamos mucho dinero y estuvimos a punto de descender. Y este año, pues nos hemos gastado bastante menos y estamos bastante mejor. Si es un fracaso o no, pues a mí evidentemente no me gustaba porque nos pusieron una categoría de por medio. Pero sí que es cierto que esta primera ref es bastante más potente que la segunda vez de hace 4 años. O sea, es mucho más profesionalizada. Quizá le falta un poquito de ayuda con el tema de las televisiones, un poquito de comercializar, de hacer un producto apetecible para que la gente lo consuma. Entonces, si tú haces unas retransmisiones muy sencillas con 2 cámaras retransmitidas desde Madrid, pues es un producto en el que la gente está acostumbrada a ver ahora un fútbol tan profesionalizado que nuestras retransmisiones son todavía demasiado amateur. Entonces, bueno, pues la gente le cuesta pagar por ese producto. Entonces, bueno, habría que profesionalizar la retransmisión de los partidos para poder recoger algo de los derechos de televisión y que fueran los equipos más sostenibles. Y luego, otra de las cosas creo que importante, un control económico. O sea, tiene que haber un control económico por la federación, como existe en la liga. Tú en la liga no te puedes gastar un céntimo más de lo que la liga te dice. Tú al final de temporada tienes que ganar dinero, sí o sí. O sea, no existe otra opción que ganar dinero. Porque es la única manera de que el ejecutivo no cometa el error, o el director deportivo, o el vicepresidente deportivo no cometa el error de intentar subir este año e hipotecar. Porque si luego no subes, generas unas deudas y cuesta la desaparición del club. Y la diferencia de un club de fútbol a una empresa es que una empresa tú lo intentas y si funciona ganar dinero y si no, pues cierras. Aquí no. O sea, un club de fútbol no puede cerrar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que el sábado, en vez de estar con sus hijos en casa, en el sofá de su casa, se organiza un fin de semana para desplazarse a ver a su equipo. O sea, hay gente, en el Intercity evidentemente todavía no sucede, pero hay gente que se tatúa el escudo de ese equipo en su cuerpo. Entonces, esto es, hay un sentimiento detrás que no lo puedes dejar caer, ¿no? Entonces, tienes que llegar a entender de que tú no puedes hipotecar un club y hacerlo desaparecer cuando hay tanta gente detrás que grita y llora y se emociona con los colores de ese equipo, ¿no? A Intercity evidentemente todavía no le sucede, pero sí que le sucede a Lucentum, por ejemplo. El Lucentum, que está dentro de nuestro grupo, es una marca que tiene ya un sentimiento. O sea, el Lucentum es prioritario a nivel de marca para nosotros. O sea, yo no puedo, si mañana por cualquier cosa desaparece Intercity, nadie me va a decir nada. Nadie. O sea, evidentemente yo mataré porque no ocurra, ¿no? Y nada indica que vaya a ocurrir. Pero con el Lucentum sí. Con el Lucentum sí. Entonces, tienes que ser más previsible con marcas de la ciudad, ¿no? O sea, Lucentum no es de la fundación. Lucentum no es de Intercity. Lucentum es de la ciudad de Alicante. Es una marca. Es una marca de la ciudad de Alicante. Es una forma de vivir. Entonces,
esas son las cosas que sí que a mí sí que dan bastante respeto, ¿no? Que una institución se pierda y que genere pues lo que sienten los alicantinos cuando van al baloncesto, cuando juega el Lucentum, que lo puedan perder, ¿no? ¿Y qué me gustaría a mí? Pues que me gustaría que esto sucediera con el paso del tiempo con el Intercity, me gustaría, evidentemente, y ese es el camino, o sea, el generar algo que perdure en el tiempo. De momento, pues bueno, vamos a iniciar la octava, que no está mal. Oye, a lo mejor alguno tiene tatuado el escudo del Intercity en alguna parte íntima y no lo quiere decir, ¿sabes? Puede ser. ¿No? Hubo unas noticias, ¿no? Pues que las últimas semanas, ¿no? Pues que pillaron a todo el mundo por sorpresa, ¿no? Que fue un poco la hipotética y la posible fusión con el Hércules, ¿no? Pero sí que es verdad que luego al final eso pareció un poco como un globo sonda, ¿no? Y quedó pues prácticamente en nada, ¿no? Y sé que en ciertos sectores periodísticos pues hay cierta molestia, ¿no? Porque pues se sienten un poco pues engañados, ¿no? Por esa ilusión que quizá había, ¿no? ¿Qué pasó exactamente ahí, ¿no? ¿Por qué de repente pues todo parecía predispuesto y de repente eso pegó un bajón? Pues mira, no es la primera vez que se trata esto. O sea, yo lo he dicho muchas veces. No tiene sentido que Intercity se gaste un dineral y el Hércules se gaste otro dineral, porque la suma de los dos creo que sería tremenda. O sea, Alicante necesita un equipo en primera división. O sea, tenemos la cuarta provincia más importante de España. Tenemos que tener un equipo en primera división sí o sí. O sea, es cuestión de tiempo que suceda. Entonces, bueno, yo creo que nosotros hacemos cosas buenas y las cosas que hacemos mal las podríamos corregir, y luego el Hércules tiene una experiencia, tiene la masa social, tiene la marca, y esa unión yo creía que era buena, ¿vale? No es la primera vez que se ha hablado, o sea, de esto llevamos años hablándolo entre las dos directivas, y esta vez sí que es cierto que es la primera vez en el que sí que se ha avanzado. Se ha avanzado muchísimo. Lo que pasa que es que, aunque yo no voy a hablar por parte de la directiva del Hércules ni de Enrique en particular, ¿no? Porque tengo una relación encomiable con la directiva y con él personalmente. Pero esta vez creo que sí que había una ilusión por parte de los dos de hacerlo. Pero luego te sientas con los abogados y técnicamente no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque uno de nuestros problemas es lo que te comentaba al principio de la entrevista, es la transparencia. Entonces, si te quieres unir a mí, te tienes que desnudar. Y no digo que haya nada que esconder por parte del Hércules, sin lugar a dudas, ¿vale? Porque es un club solvente, mucho más solvente que nosotros y de reconocido prestigio, evidentemente. Pero cuando tú estás acostumbrado a trabajar de una manera, pues se complica mucho técnicamente esa fusión. La forma de trabajar es totalmente distinta, entonces, bueno, aunque existe esa ilusión y algún día puede ser que se materialice o no, creo que ya después de lo que hemos avanzado en estas reuniones y no se haya materializado, creo que es muy difícil que se vuelva a plantear, pero yo sigo convencido de que era lo mejor. O sea, una marca, fútbol en primera ref, un filial en segunda ref, baloncesto, un abono único para que el herculano y el aficionado al Intercity pueda ver el Hércules, pueda ver el Lucentum, unir todo. Y hay ejemplos de éxito en España, como es el Baskonia con el Alavés. O sea, eso es un éxito. Eso es un equipo líder en la Liga CB y un equipo que lleva muchos años en la Liga, en Primera División. Creo que eso es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo en el que a mí me hubiera hecho mucha ilusión unir los dos equipos de la ciudad de Alicante y el baloncesto en un solo proyecto, que creo que, bueno, o sea, hay que potenciar el deporte. Tenemos un problema en el deporte en Alicante, tenemos mucho cemento. O sea, ¿para qué vale un centro de tecnificación que caben casi 5.000 personas y la mayoría de los partidos van 2.000? Que es un éxito, ¿eh? O sea, 2.000 personas en Leboro. Pero es que tiene que haber 5.000, porque es que esas 5.000 también generan puntos. Y el Rico Pérez tiene que estar igual, y el Antonio Solana. O sea, tienen que haber 30.000 personas. Entonces, si nos unimos todos, pues es más fácil llenarlo. Esa era mi idea. Yo creía que estábamos muy cerca, pero bueno, al final, por H o por B, no se pudo seguir. Cada uno sigue nuestro camino.
Me encantaría, y te lo digo de verdad, porque creo que es muy bueno para Intercity, que suban este año. Sería brutal. El partido que jugamos hace 3 años, un Hércules Intercity, un Intercity Hércules, me parece muy bueno para la ciudad, vivir esos partidos. Y bueno, pues deseando poder nosotros salvar la categoría este año otra vez y que ellos suban y volver a encontrarnos y a pelearnos en el campo. Hablabas pues de la gestión del Hércules, ¿no? Hablabas de determinadas cosas oscuras, ¿no? De la falta de transparencia. No, yo no he dicho falta de transparencia, que nuestro modelo es demasiado transparente, ¿no? Claro. Pero eso, evidentemente, ellos tienen más falta de transparencia que vosotros, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Me da mucha sensación, ¿no? Lo pensaba además mientras venía, ¿no? A la entrevista. Todos conocemos pues un poco el Hércules, ¿no? Ese que ganó al Barça de Guardiola, ¿no? Cuando el Barça de Guardiola todavía estaba en pañales, ¿no? Uh-huh. Que tenía Valdés, Trezeguet, Drente, ¿no? Ahí hubo un caso, pues evidentemente de impago a jugadores, ¿no? De hecho, por eso ese Hércules terminó fatal, ¿no? Terminó descendiendo, además, ese mismo año, ¿no? ¿Crees que hay una doble vara de medir en estos casos? Es decir, evidentemente el herculano le reprocha a Ortiz pues ese episodio, ¿no? ¿Dónde estaría el Hércules si se hubiesen hecho las cosas bien en ese momento? Pero, sin embargo, me da un poco la sensación de que son más duros con vosotros con el tema de los impagos a jugadores. ¿No tienes tú esa sensación? No. Te voy a decir por qué. Porque antes me estabas comentando que te habían atacado con una entrevista que me hiciste hace 1 año y medio, 2 años. Sí, un artículo... Vale. ¿Cuánta gente? ¿El número de usuarios? Bueno, no me acuerdo. Hay un... ¿Pero 1000 o 4? No... Probablemente más 4 que 1000. Sí, más 4 totalmente. O sea, sí. Realmente la realidad es esa, ¿vale? O sea, a nosotros nos atacan a algunas personas, pues sí, y te mantiene despierto. Si es que viene bien, O sea, tú no puedes endiosarte en que estás haciendo las cosas bien cuando cometes errores, tienes que saberlo, porque este deporte te endiosa enseguida. Ganas 4 partidos, empiezas a ascender y te endiosas. Necesitas que alguien te aterrice. Y eso está bien, porque si no, no creces. Es imposible. Entonces, todos cometemos errores. Intercity es el primero en cometerlos. Y creo que está bien. O sea, nos hacen mejores la gente que nos critica. Entonces, o sea, yo no he bloqueado a nadie en mi Twitter. No he bloqueado a nadie, ni le contesto a nadie. El que me escribe un tweet, yo lo veo. ¿Vale? Cada vez lo veo menos, pero de vez en cuando lo veo. Y cuando veo un problema digo, joder, están atentos, qué bien, algo estaremos haciendo bien cuando pues, el aficionado del equipo rival está todo el día viendo nuestras noticias y pendiente, eso te anima a seguir. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros cuando hacemos las cosas mal, yo creo que a Intercity no le ha afectado, ¿vale? Hemos tenido la suerte de la plantilla, hemos tenido una suerte espectacular, con otra plantilla 2 meses de retraso se hubiera reventado todo. Pero es que nosotros tenemos unos profesionales en el que primero saben que iban a cobrar, porque el año pasado también tuvimos retrasos, pero ellos tienen la suerte de que están respaldados por AFE, ¿vale? Entonces, si a final de temporada el club no les paga, AFE les paga y desaparece el club, ¿vale? Pero ellos también lo sabían. Yo les dije el año pasado, AFE no os va a pagar, os va a pagar Intercity si no os pago yo. Y evidentemente les pagó Intercity. Y este año es exactamente igual. De todos modos, el año pasado sí que hubieron momentos de tensión porque todos los retrasos burocráticos nos hacían no saber cuándo íbamos a recibir el dinero, ¿vale? Y lo recibimos el último día. Este año es mucho más tranquilo. Es mucho más tranquilo pues porque tenemos un plan, o sea, los jugadores tienen 2 meses de deuda. Y esta semana que viene se van a poner al día y no vamos a tener problemas para llegar a final de temporada. Pero bueno, no es lo mismo el nivel mediático del Hércules en primera división que Intercity en tercera división, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Con lo cual, pues 4 o 5 personas que nos atacan, nos viene bien. ¿De qué te sientes más orgulloso de estos años al frente del Intercity y del proyecto en general? Pues, jolín, de muchas cosas, porque
el Intercity lo hemos creado desde cero, o sea, no teníamos el escudo, los colores, entonces al final te sientas en una mesa y el escudo que ves jugando contra el Barça, por ejemplo, es el que has hecho tú, en un papelito, ¿no? Con tu equipo de comunicación. Entonces te sientes mucho, el ser el primer equipo en categoría de la ciudad, pues es para sentirte orgulloso. Pero bueno, al final te haces también responsable de los errores. O sea, estoy muy orgulloso de muchas cosas, pero ya sabes que ha cogido lo suficiente tamaño como para que deje de ser un juego. O sea, a mí ha habido mucha gente en el que te dice, no te fusiones. O sea, el tema de la fusión se plantea porque creo que es bueno para la ciudad, ¿vale? Pero también es cierto de que mucho aficionado de Intercity decidió cambiarse de club para estar en Intercity por tener otra alternativa, ¿no? Entonces ahí hay un sentimiento encontrado, ¿no? En el que dices, estaba orgulloso de lo que había creado y ahora lo rompo porque es algo bueno para la ciudad, pero estoy fastidiando, ¿no? a determinadas personas que, aunque son pocas, son fieles, ¿no? El aficionado de Intercity es fiel. Son pocos, pero son gente que se está haciendo, ¿no? O sea, ves cuando ves que una persona se emociona por un gol de tu equipo, pues te hace sentir orgulloso. Y luego también de la estructura que estamos creando, ¿no? El tema del baloncesto me genera mucha ilusión y orgullo y todo lo que queda. Entonces, bueno, si te digo la verdad, hace 8 años no pensábamos que íbamos a estar aquí compitiendo contra los equipos que competimos. Pero bueno, creo que todavía queda mucho por recorrer. O sea, estamos a un paso de llegar al fútbol profesional. Este año, evidentemente, tampoco lo vamos a conseguir, pero el año que viene lo vamos a volver a intentar. Partido a partido, ¿no? Sí, Como sí, no queda otra. El Cholo, ¿no? ¿Hasta qué punto te preocupa ese dilema, ¿no? De, oye, ¿hago caso a la razón o al sentimiento de la gente que me dice no te fusiones, pero sé que lo mejor para Alicante es la fusión? Bueno, también hay que tener en cuenta que esa decisión no es mía, ¿vale? Si la decisión hubiera sido mía, probablemente me hubiera tirado por la fusión. A lo mejor luego me hubiera equivocado, nunca lo sabría, ¿vale? Pero no, o sea, técnicamente no se podía hacer, entonces no era una decisión solamente mía. Entonces, como no soy de llorar decisiones ni errores ni cosas que ya han pasado, estoy a muerte con Intercity para terminar esta temporada y preparar la siguiente. O sea, queda en el pasado. Pues Salva, muchas gracias. Gracias a ti, hombre. Ha sido un placer y nada, vente cuando quieras. Cuando quieras estoy aquí disponible. Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a ti. Gracias por escucharnos y nada, hasta el próximo episodio de la entrevista de Alicante Plaza. Un abrazo para ustedes también. Plaza Podcast.